Ya vimos los principales troncos arteriales del cuerpo humano, es decir, ya le repartimos sangre a todo el cuerpo. Ahora hay que recoger. Entonces, en arterias uno siempre habla de ramas, En venas. pero en venas no Sí, puede hablar habla. de ramas, porque la dirección de la sangre va en dirección centrípeta. ¿De dónde salió la sangre? ¿Del corazón de qué ventrículo? Izquierdo. Va a tener que regresar por dos venas grandes, las cavas superior e inferior. Entonces vamos a ver cómo se forma la cava superior y cómo se forma la cava inferior. Por lo tanto, en venas no vamos a hablar de ramas, vamos a hablar de que una vena o dos venas confluyen en otra vena y forman una vena más grande, que luego se une a otras y va formando cada vez una más grande hasta que llegan al corazón. Entonces, confluyen, no se distribuyen, confluyen. ¿Listo? ¿Sí ves? Entonces, Ay. venimos desde los dedos, porque recuerden que en arterias íbamos hacia ellos, ahora en venas regresamos de ellos. No creo. Recuerden algo, y es que aquí, donde terminan estas venas, bueno, donde inician estas venas, aquí terminaban las arterias. ¿Qué los une? Los capilares. Recuerden que una arteria se divide hasta que llega al tamaño de un capilar. Por lo tanto, una arteria hace eso. Se va dividiendo en ramas cada vez más pequeñas, y más pequeñas, y más pequeñas, hasta que llegan a las finales, y las finales son Capilares. Asimismo, ahora esos capilares se unen. Hasta que forman ¿a quiénes? Las venas, que son sustancialmente más grandes que las arterias. Recuerden que ellas van a tener el 60% de la sangre, son más grandes. ¿Listo? Aunque las paredes de acá son más gruesas y las paredes de acá son más delgadas, pero en tamaño y calibre son más grandes, comparadas en la misma región. ¿Listo? Ahora, esta red capilar, si sacamos un capilar, aquí está el extremo del capilar arterial y el extremo del capilar venoso. Así que un capilar es un punto intermedio. Un capilar tiene un extremo arterial y un extremo venoso. ¿Listo? En este punto, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la función de ese capilar? Sí. Pues, Iba a decir algo muy poco. ¿Quiénes están? Las células de cualquier tejido. Así que estos que producen, recuérdenme, ¿qué producen? ¿Qué producen las células? CO2. ¿Qué más producen? Ácido úrico, creatinina, nitrógeno ureico y cuerpos cetónicos, dependiendo de lo que metabolicen. Y recuérdenme, si esta célula recibe oxígeno de este extremo, oxígeno, y ese ingresa, el CO2 sale para resolver por las venas. ¿Qué pasa si le quitamos el oxígeno a esta célula? No de inmediato. ¿Qué le pasa a esta célula? Eso no hay que ser. Ella intentará seguir con vida, pero mientras tenía oxígeno hacía metabolismo aeróbico, pero cuando no hay oxígeno
¿Qué hace? Metabolismo anaeróbico. Diferencias. Que el producto de desecho es totalmente diferente. ¿Qué producto de desecho produce metabolismo anaeróbico? ¿Qué hace? ¿Qué produce? Ácido láctico. El anaeróbico. ¿Cuál es el problema? Que el ácido láctico es tanto difícil de expulsar. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí dentro se empieza a acumular es difícil de expulsar, por lo tanto la célula por dentro empieza a acumular ácido. Y recuerden que el pH de la célula es casi neutro. Casi. ¿Cuál es el pH corporal? Sí. El pH es ligeramente alcalino. Es decir, si la escala de pH se mueve entre 0 y 14, 7 es neutro. Ni ácido ni alcalino o básico. Es 7.1. Dijo que la célula era ¿A cuál? neutro. El pH corporal está aquí, en este rango, ahí. ¿Entendido? Pero ¿qué pasa cuando se bloquea el oxígeno y cambia el metabolismo? ¿Qué empieza a hacer? Acumularse. Entonces, ¿qué le pasa a esta célula? Se acidifica. Si el estado de falta de oxígeno continúa, si el estado de falta de oxígeno continúa, llegará un momento en que la célula ¿qué? Muere por acidosis. ¿Entendido? Pero si el estado de acidosis es por raticos, entonces digamos que la fibra muscular lo acumula, lo acumula, lo acumula, lo acumula, lo acumula, lo acumula. ¿Cuándo sucede eso? Cuando uno no está acostumbrado a hacer ejercicio y de repente va todo un domingo a correr, a trotar, a nadar, a montar bicicleta y se sobreesfuerza. ¿Entendido? ¿Qué sucede ahí? Pues cuando está la pendiente, más fuerza. Entonces, nuestro cuerpo dice, hey, métete oxígeno. No importa, siga. Entonces, ¿qué hago? No, pues, a la que le alcance el oxígeno, que haga metabolismo anaeróbico. Y a la que no le alcance, pues que por un momentico haga anaeróbico. Y se turnen. Entonces, la célula en general no va a morir, porque no acumula demasiado, pero sí acumuló residuos. Y cuando ya coge la bajada, así descansa. Ya la respiración ya le da para soportar. Pero el músculo se acumula de ácido láctico. Ahora sí, recuerden que por fuera vienen los nervios, tanto motores como sensitivos. Sensitivos y motores. Los motores los mueven, pero los sensitivos a sentir lo que pase ahí. Ahora sí, ¿qué pasa durante la noche? Dijimos que el ácido láctico era difícil de expulsar, pero no es imposible. Es difícil, pero imposible. Entonces, ¿qué hace el ácido láctico que ha acumulado aquí en la célula? Lo expulsa. Y cuando lo expulsa, ese ácido, ¿a quién estimula? Al nervio central. Y eso es lo que vimos el otro día. Hay un aumento de la sensibilidad muscular producto de la expulsión del ácido.
Ahora sí, aquí es cuando las venas, ahora sí que lo capturan y lo pueden empezar a movilizar. Pero lleva tiempo. Por lo tanto, al siguiente día, el lunes, porque el domingo voy a hacer el ejercicio a creerme que era el mejor de ese deporte. ¿Y qué pasa el lunes? El primer día ni me toquen porque me caigo. ¿Sí? No me empujen. Ahí me quietico. Le duele todo. ¿Sí? El segundo día ya como que algo se ha recogido por las venas y por la orina se ha eliminado, se ha expulsado. Al tercer día ya está mejor y el cuarto día ya. ¿Por qué? Porque es que le llevó tiempo que tanto expulsarlo como recoger. Y ya el dolor obviamente va a ser menos. ¿Entendido? Entonces, cuando ustedes estén engranados, ¿qué están sintiendo? ¿Cómo se expulsa el ácido Es láctico? un estado de acidosis. Es un estado metabólico de acidosis. ¿Entendido? Entonces, de acá en adelante, cuando vayan a hacer deporte, no digan estoy engranado. No me toques porque tengo un estado de acidosis metabólica, o sea. Así voy a decir. Pues los lunes generalmente llegan en qué estado? Acidosis. En un estado de acidosis metabólica. ¿Producto de qué? De una mala condición física. ¿Entendido? Que obviamente en la medida que yo hago ejercicio, la sangre crea más glóbulos rojos, los músculos crean más crean más energía, ¿sí? Las mitocondrias se multiplican, hay más disponibilidad de energía, los vasos sanguíneos se ven más eficientes, se crean nuevos vasos sanguíneos. Por eso usted ve que cuando alguien hace mucho ejercicio se dotan las venas y también las arterias, se multiplican, ¿sí? Es decir, el cuerpo está mejor preparado fisiológicamente. Entonces, después de tener una condición física, obviamente si se va a hacer ejercicio 4 o 5 horas al máximo, pues también les va a dar lo mismo, pero pues por lo menos ya tiene un estado físico y ya podemos correr y el otro día no amanecemos tan fatigados. ¿Entendido? Sí, pero no determina. Lo que determina es que hacer actividad física. Los suplementos es lo que tienes que comer porque si vas a hacer mucha actividad física muscular, entonces tienes que comer más proteínas, porque lo que más se va a gastar son las proteínas del músculo. Así que tiene que compensar. El complejo B lo que hace es hacer más rápido la recuperación del músculo que se ha cortado, porque en cada actividad física muchas células musculares se parten. Y de esas ya no hay una, sino que son dos, y cada una se regenera y crean hiperplasia, aumento del número de células. ¿Entendido? Así que sí es bueno, obviamente, pero pues no es definitivo. Es lo que usted mínimo debe comer. Que ya como usted no lo come porque le va a tomar salchipapa, entonces toca inyectarse, que es diferente. Por ejemplo, cuando hay una lesión muscular, se aplica complejo B, 1 centímetro o hasta 2 centímetros, día de por medio por 5 dosis. Y duele, el complejo B duele. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Preguntas? Ahora sí, ya hizo todo eso de las células. Ahora sí, hay que recogerlo. ¿Quién lo recogen? Entonces, así mismo, como habían arcos arteriales carpianos y palmares, así mismo hay los mismos arcos venosos. Que esos serían profundos. Y sobre todo en el dorso de la mano, miren, sobre todo en el dorso de la mano, se crea una red venosa dorsal. ¿Listo?
Entonces, en el dorso de la mano se crea una red venosa dorsal. Ahora sí, de esos arcos profundos, más esa red venosa dorsal, aprovechando que a mí se me ve cableado, van a surgir dos sistemas de drenaje. Uno superficial y otro profundo. ¿Listo? Por eso aquí en este dibujo, miren, no quiere decir miren, a este lado nada más hice el profundo. Y el profundo tiene el mismo recorrido inverso que las arterias y tienen el mismo nombre. La única diferencia, ¿cuál es? Que aquí iba una sola arteria radial, pero aquí se devuelven dos venas radiales, al igual que unas. ¿Entendido? Y luego acá se unen todos y forman una sola vena braquial. ¿Listo? Esa vena braquial va a ser de aquí hasta borde del pectoral mayor. Y luego va a llamarse axilar. Y cuando pase por encima, escuchen bien, por encima del escaleno anterior y por encima de la primera costilla, va a ser subclavia. Es decir, los mismos nombres, pero regresando. Tengan en cuenta que la arteria salía entre el escaleno anterior y medio, pero la vena pasa por delante del escaleno anterior. ¿Entendido? Así que las venas son un poco más anchas. Vas a hacer subclavia, dijo. Pero era un escalón Y para hacer anterior y algo subclavia más. de la primera costilla. Ya. Es decir, es devolverse. Así que la única diferencia es acá. Eran 2 por 1. Las venas son más superficiales. Dos venas radiales, dos venas pulmonares o cubitales. ¿Listo? Luego aquí una sola braquial. Luego aquí una axilar y una subclavia. Ya se las manos. Ahora sí, a ese mismo se le va a agregar lo que acá he dibujado. Pues es que hay dos sistemas En el lado izquierdo, ¿qué dibujé? superficial y no profundo. Solamente lo superficial y quité lo profundo. Y acá lo contrario, quité lo superficial y dejé lo profundo. Pero ambos tienen ambos al mismo lado. Ya. ¿Entendido? Quiere decir que tanto el lado derecho como el lado izquierdo tienen Superficial y profundo. sino que acá lo quité para que no quedara tan quieto. Se puede diferenciar. ¿Listo? Entonces, acá tenemos a este lado drenaje venoso profundo y acá drenaje venoso superficial. Ahora sí, ¿quiénes componen el drenaje venoso superficial? Que en últimas es superficial llega al profundo. Pero ¿quiénes son? Entonces, partimos de la red venosa dorsal. ¿Listo? Pues miren, por la parte lateral, tanto de antebrazo como brazo, va la arteria, pero la vena cefálica. Entonces, vena cefálica. Y por la parte medial, desde acá también, va la basílica. Arriba, basílica recibe acefálica. Y confluye ¿en dónde? ¿Qué vena sería esa? Axilar. Llega a la axilar. Teniendo en cuenta algo, y es que la cefálica, ven acá, la cefálica, que sería esta,
esta, que nace desde acá, miren, desde la red dorsal, cefálica, 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 cefálica. Ahora aquí pasa por el surco delto pectoral, ¿se acuerdan? Y se profundiza. Ahí se encuentra con basílica y llegan a la axilar. Así que en últimas, el drenaje venoso superficial, la mayor composición drena en el profundo. ¿Listo? Drenaje superficial. De estas, ¿cuáles son las que más me interesan? Pues obviamente las que necesitamos, las superficiales. Porque las profundas pasan incluso, miren, ustedes en el Va a cadáver van confluir a en ver el profundo. que las venas de acá no están separadas. Están unidas con unas comunicantes así, como en escalerita. Tienen unas uniones por aquí, como una escalerita. Y en medio de ellas, ¿qué va abajo? La arteria. Así que cuando busquen la arteria, echen el pin. Ahí serían las... Si no queda como la que el objetivo de estudiar la arteria, entonces las venas simplemente las arrancan. Porque creen que eso no es nada. ¿Sí? Pero tengan cuidado que tanto aquí como en el inferior sucede lo mismo en las profundas. ¿Listo? Entonces, acá son radiales, venas radiales y acá venas unitarias, ovulares. Y acá es basílica y cefálica. Ahora, noten, aquí es un poco variable, dependiendo de la persona, que hay una unión entre ellas. Como queda encima de la fosa cubital, se llama mediana cubital. ¿Sí la ven? Miren ahí. Esa es la mediana cubital. Esa que está atravesada aquí así. ¿Listo? Esa es mediana cubital. Noten que une a esa que viene de acá, la basílica, con la cefálica. Y luego, entre ellas, y eso ya es opcional, puede ir una mediana antebraquial. Pero miren, la mediana antebraquial tiene dos opciones: o desemboca aquí o va aquí así. Eso es variable. Mediana antebraquial. Miren, ¿sí la ven ahí? ¿Sí la ven? Pero ella está Opcionalmente llega aquí, pero miren que esta llega como ahí a donde llega la unión. Otra opción. La otra opción es que no haya esto, sino que esta mediana antebraquial haga lo siguiente: se divida en una mediana cefálica y una mediana basílica y forme eso, la N venosa del cúbito. ¿Alguien tiene la N venosa? yo ¿Sabe? profe. Ya se sabe. Cefálica Ahí hay, en venas hay muchas variaciones, ¿no? Muchas variaciones. venas variaciones. ¿Entendido? Entonces hay varias opciones, sobre todo en las superficiales. ¿Listo? ¿Entendido? Ahora sí, de esa, ¿cuáles son las que más utilizamos? ¿Cuáles son las más constantes? Bueno, la más constante, la cefálica. Siempre ustedes, en el 90% de la población, miren, recuerden que se llamaba tabaquera anatómica. Siempre ahí, contiguo a la tabaquera anatómica, siempre va a pasar aquí. En el 90% de las personas pasa allí. Así que es uno de los puntos preferidos para canalizar. Y si no, en todo el recorrido.
Teniendo en cuenta que acá pasa por encima del bíceps braquial y acá en el surcodelto pectoral. Mira, por acá. ¿Entendido? Por acá. Esa es la que siempre vamos a encontrar. La otra es No la tiene. pendiente. ¿Entendido? Ahora, ¿cómo encontramos una vena si no la veo? Porque a Cuando mí, te apretan, ¿no? afortunadamente, se palpa y con un torniquete se dilata. Pero hay personas, principalmente mujeres, porque generalmente los hombres se notan. Y si hace algo de ejercicio, se nota mejor. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo hago para encontrarla si a veces ni la veo? Entonces, ya sabemos que las venas no pulsan, pero vuelvo a propósito a hacerlas pulsar. Eso Por duele. ejemplo, miren, palpa aquí, suave, sin hacer presión. Pero es que tú no me lo haces. Cierra los ojos. ¿Sientes algo? Entonces las venas no pulsan, pero si yo hago eso, miren, la hago pulsar. Ay, no. Lo mismo puedo hacer una persona. No veo las venas, pero hay una que siempre está allí. ¿Cuál era? La cefálica. Siempre estaba aquí. Así que yo, si quiero palparla y canalizarla, voy a verificar si está lo suficientemente grande como para canalizarla. Entonces lo que hago es bajar una mano, si está acostado, se la bajo debajo de la cama, que quede colgada, y ahora sí empiezo desde aquí a hacer eso. Y con un dedo hago el retorno súbito y con otro palpo. Y de repente por ahí brinca yo. Aquí no la veo, pero sé que ahí está. No, profe. Y ahí sin mente. Y con usted. Porque no es que hago aquí, pero no la encontré. Me voy casi que por acá. Es sentido común. Recuerde que a menos ¿Sí ves? Por eso de no voy a 3 dejar. milímetros se la vea. Así que no tiene que enterrarla hasta que pase al otro lado, ¿no? O sea, es la piel y era así, ¿no? Ya con técnica uno ya siente en dónde está. Y de hecho, si uno pero ya tiene experiencia, uno de hecho sabe en qué momento ya llegó a la luz de la vena. Porque va a sentir un vacío. Primero tiene una resistencia que es de la función de la piel y tal vez de la vena. Y luego se me pregunta, ya estoy en la vena. No puedo ir procurando hacia el fondo, sino que ya tengo que inclinarla y continuarla. ¿Entendido? Uy, no. Pero eso ya es con técnica y experiencia y bueno, ahí va. Van a me rompe las venas. Pero al principio van a dañar mucho. Incluso hasta las mías, que se ven y no las cogen. Pero eso hace parte del proceso. ¿Entendido? De hecho, usar una vena es mucho más fácil. Usar una arteria Sí, es... ha de ser complicado. Porque aparte de que es más chiquita, su pared es más gruesa y por si fuera poco, va con venas. Entonces usted a veces dice, va por una muestra de gases arteriales y por coincidencia movió la aguja 1 milímetro y ya no cogió la arteria, cogió la vena y contento es, la cogí y va a ver sangre venosa. La cogí. Sí, ¿Entendido? ¿Y todo por qué? Porque recuerden, la arteria va en medio de los venas. ¿Y cómo diferencia sangre arterial y venosa? El color. La sangre oxigenada es un rojo brillante. La sangre sin oxígeno y con CO2 es un rojo oscuro, casi negro. ¿Entendido? Preguntas sobre venas del miembro superior. Entonces, ¿qué podemos decir del miembro superior? Que hay venas superficiales y venas profundas, que del codo hacia abajo son relación 2 a 1. Y del codo hacia arriba, 1 a 1. Esas son las profundas. Las superficiales, cefálica, basílica y las medianas, del cúbito y mediana del braquial.
Y eso ya es variable. ¿Entendido? ¿Preguntas? Ahora sí. Llegamos aquí con subclavia. ¿Con quién tenemos que unirnos acá? Con la yugular interna. Y miren, ¿cómo se formará la yugular interna? Pues la yugular interna ya viene formada. ¿De dónde? Es la continuación de las venas del sistema nervioso, del encéfalo. ¿Se acuerdan del seno sigmoide? Pues el seno sigmoide, una vez pasa por el foramen yugular, ya pasa al cuello y ya se llama yugular interna. Así que ya viene formada desde adentro. ¿Sí? Por eso ahí en el dibujo, ustedes ven aquí, ¿qué aparece? Pues esta es la vena que yugular interna. Ya vino formada. Ahora lo que hay que unirle es todo lo externo. ¿Listo? Entonces, desde aquí, que está cortada, hasta acá, sigue siendo ¿qué? Yugular interna y llega aquí. Ahora sí, agreguemos lo externo. Entonces, ¿qué tenemos? Acá hay una rama frontal, una rama parietal. Y aquí una vena temporal que se une con la vena maxilar y forman esta vena que, como está detrás de la mandíbula, se llama retromandibular. ¿Listo? Entonces, cuando se une la temporal superficial con la maxilar, ¿qué forma? La retromandibular. La vena retromandibular. Así que el objetivo de las prácticas va a ser ubicar esta vena. La retromandibular. Porque esa vena retromandibular, miren, va a tener una rama anterior y una rama posterior. Va a tener una división. Esta parte anterior se une con quién, miren. ¿Qué vena sería esa? Facial. ¿Cómo iniciaba? Como angular. Y recuerden que esa angular tenía un contacto con la oftálmica superior, ¿se acuerdan? Y que la oftálmica superior llegaba al seno cavernoso, ¿se acuerdan? Y que por eso, si se echaba un palito por aquí, la sangre podía ir al seno cavernoso. Y se da una meningitis. ¿Entendido? Entonces, facial. A veces, aquí hay un tronco tiro-limbo-facial. Hay una vena tiroidea superior, una lingual y una facial. A veces hay un tronco común. Pero generalmente se lo dan. Ahora sí, esta unión de la facial y a veces la lingual y a veces la tiroidea se unen aquí a la lengua interna. Y la rama posterior se une con la auricular y forman la yugular externa. La yugular externa tiene dos opciones: o llega aquí casi a la unión de ellas, o se une directamente a la interna. ¿Y cómo las encuentro? Pues recuerden que hay un músculo esternocleido posterior. Lo que esté por debajo de él es interno, y lo que esté por encima de él es externo. Así que la yugular externa e interna, ¿quién las está separando? El músculo externo, cleido, maxileo. De esas, ¿cuál me interesa? La externa. Para nosotros. ¿Y por qué? Porque es la que yo puedo canalizar. Periférico aquí. ¿Esa cuál es? sería la externa, ¿no? Yugular Externa. Opcionalmente, a veces hay otra así.
sería yugular anterior. Así que aquí pueden haber 3 yugulares de cada lado. Una anterior, una externa y una interna. Así que, ¿qué venas importantes, grandes hay en el cuello? Yugulares. Interna, externa y media. Obviamente hay otras ramitas. Serían de los troncos grandes nada más. Ahora sí, finalmente, la interna que recogió a la externa. Recuerden que aquí están nuestros externos negros. Más video, dividiéndolas, una pata por encima y otra por debajo. Ahora sí, la yugular interna se une a quién? A la subclavia. Y forma este tronco de aquí o este tronco de acá. Ese de aquí y ese de acá son venas brachiocefálicas, derecha e izquierda, que son así. ¿Se acuerdan? Esta es más recta, delgada y vertical. Esta es un poco más delgada, transversa. Por lo tanto, idealmente un catéter debe ser por acá, por el lado derecho, a menos que si ya no funcione, esté obliterado o no, alguna pared anatómica y toque cortar por acá, pero lo ideal es del lado derecho. ¿Entendido? Entonces, esa es la vena cava superior. ¿La cava superior a dónde llega? Ahí mismo le llega la cava inferior. A la aurícula derecha. Así que esto sería la aurícula derecha. Y esa aurícula derecha, por aquí va a tener una cosita, la fosa oval. Y al lado de la fosa oval, por aquí va a tener un huequito del seno coronario. ¿Entendido? A veces todo el corazón lo han arrancado y han dejado la aurícula, el pedazo de aurícula. Entre cabezas, así que hay que tener en cuenta, si se encuentra por aquí, sería aurícula derecha. O la fosa oval o el orificio del seno coronario con su válvula de Tevesi. ¿Entendido? Ya lo vimos en práctica, ¿no? Bueno. Ahora sí, ya trajimos sangre del miembro superior, cuello y cabeza. ¿Qué hace falta? El resto del cuerpo. No estaría empezando. Pero fue poquito de lo último. Que las venas profundas son igual distribución que las arterias. Y lo mismo, de la rodilla para abajo son 2 a 1. Entonces, si había una arteria figuera anterior, hay 2 venas figueres anteriores. Y lo mismo, estaban unidas en qué? En unas comunicantes. Y por ahí en medio, otra arteria. Eso creo que el cadáver 10 se ve muy bien. En el cadáver 10 se ve bien bonitas las arterias. Tanto la arteria por el centro como las venas rodeando la arteria. También empecé el 7. Acá también, acá están las venas tibiales posteriores. Acá las venas peroneas. Y cuando se unen forman la vena poplitea. Y la vena poplitea recibe la tibial anterior. Esa que estaba aquí subiendo, ahora llega aquí y se une. Entonces, tibial posterior y aquí la vena poplitea. Perfora el hiato aductor, por ahí mismo donde se bajaba la vena, la arteria, sube la vena. ¿Y ahora cómo se llama la vena? Vena femoral. ¿Listo? Ahora sí, hasta allí es drenaje venoso profundo. Y si profundo, hay superficial. El superficial tiene 2 venas grandes.
son llamadas venas safenas. ¿Sí ven las de color azul claro? Sí. Azul turquesa. Agua marina. Creo que esto que sí. Alias agua marina. Entonces miren, desde la red venosa dorsal sube esta por todo hasta la femoral. Esa es la vena safena mayor. Y acá, pero queda a medio camino y se va por detrás y llega a la fibroidea de la safena menor. Entonces hay safena mayor y safena Menor. Esas safenas son las que se extraen cuando se hace la safenectomía, cuando hay venavalses. Como las que se dilatan son principalmente las externas, las superficiales, perdón. Entonces forma la dilatación acá, que es nuestra enfermedad profesional. Mientras están de pie y sin moverse, entonces las válvulas no sirven. Recuerden que acá hay un músculo llamado músculo sóleo. Aquí están los gastronemios y debajo de él el sóleo. ¿Safena qué? Ese músculo se ¿de llama enfermedad? tríceps sural. ¿Se acuerdan? De apenas parece. Así se llama. ¿Y No, cuál es es un la nombre técnico. principal bomba muscular Y un venosa? nombre técnico de cuando se extraían las venas. Si hablamos de la principal bomba arterial, es el ventrículo izquierdo, reparte la sangre. Pero ¿quién o qué le ayuda a subir? El tríceps sural. Porque cada vez que caminamos, él al presionarse, contraerse, aprieta las venas. Y en cada vena, ¿qué había? Recuerden, ¿qué había? Una válvula. Una no, varias válvulas en el recorrido. Para que cuando aquí aprieta, la sangre sube, cuando quiere bajar, se cierra la válvula y la sangre sube escalonada. Así que cada vez que estamos caminando, estamos motivando el retorno venoso. Y cuando se le duermen las piernas, o le cosquillean las piernas, o le duele la pantorrilla y le hormiguea los pies, es un signo de mala circulación. ¿Qué quiere decir? Que ya estas válvulas están descontadas y no están cumpliendo Mala con su circulación. función. Y lo próximo va a ser su dilatación. Así que hay que activar esas válvulas. Saltan. Ya que. Yo saben ver estaba saltando. Que ya no puede saltar. Hay, escúcheme bien, hay 3 movimientos básicos que usted debería hacer siempre, pero siempre es todos los días. Sentarse. 1, saltar. Por lo menos 100. ¿Qué? Por lo menos. Yo lo hago porque estoy bañando. ¿Sí? ¿Estoy hablando? No, llego a las 8 acá. 5 series de 20. ¿Y no es malo? Porque eso fortalece tu tren inferior. Otras 100 abdominales. Y opcionalmente tren superior. Ya sea abducción con peso o aquí o la garganta. Siempre, todos los días. Deje la pereza. No se demora más de 15 minutos. Unos saltos nomás quedo. Y para las mujeres, aunque también para el hombre. Los músculos, bueno, los ejercicios de Clayton. ¿Qué? ¿Ejercicios de qué? Piso pélvico. Ah, sí. Si usted está ahí, ¿qué es que hace? Lo siempre ve.
niño y dilate todo, no tenga más probabilidad de un prolapso rectal o vaginal, perdón, vesical, en donde el recto o la vejiga intentan salir por la vagina. Una hernia. Y es muy común en la edad adulta. ¿Y todo por qué? Porque tuvo como 5 hijos y nunca hizo un ejercicio de piso pélvico. Y segundo, no saben el control sexual que tienen. Casi que podrían descorchar una botella. Y escupir la tapa. ¿Entendido? En realidad, los ejercicios de piso pélvico fortalecen el plexo solar y no saben psicológicamente la seguridad que eso les da a ustedes. Pero así es. ¿Entendido? Y para el hombre también son importantes porque ayudan a postergar la eyaculación. ¿Tienen control del piso? ¿Entendido? Así que si son polvo de gallo, inicien ya. ¿Entendido? Entonces, ¿cuáles son las series que deberían hacer siempre, todos los días? Por lo menos salten. Por lo menos. Los vamos a salir y saltamos eso. Otro. Abdominal. Porque el hecho de que tengas un buen tono abdominal no solamente para buscar la superioridad que tenemos algunos, sino que para las mujeres, cuando también estén en embarazo, los músculos del piso pélvico con tono muscular y el abdomen con tono muscular hacen que haga una buena memoria muscular y así el músculo cuando se ve muy dilatado y cuando ya sale el niño y sale la placenta, ahora él por memoria muscular vuelve a su estado casi original. Y no les dé dilatación de o diástasis interrectus. Así que si quieren tener un hijo, pues pónganse, primero pónganse. ¿Entendido? No saben la seguridad que eso les va a dar. ¿Entendido? Pues espero que lo hagan. Y que dejen la pereza. Hagan. Pregúntenles ahí. Y miren, esta safena, miren a dónde llega, la safena mayor, a la femoral. Y como aquí hay unas venas circulares, unas epigástricas que llegan ahí también, y aquí forman algo llamado estrella safena. Pero pues eso funciona porque si no es porque ya no hay ninguno, estrella safena ya se la han llevado hace rato. No. Pero llega a la femoral. Y la safena menor, ¿a dónde se llega? A la popltea, por detrás, acá. Y por si fuera poco, tanto safena mayor medial como menor posterolateral, entre ellas están unidas. Hay comunicantes entre ellas, e incluso con la parte profunda tienen que comunicar. Eso, así que a identificar bien la safena mayor o la menor, porque esas son preguntas casi seguras de parcial. ¿Entendido? Identifican. ¿Cómo van a identificarlas? Primero identifican la red venosa dorsal del pie. Y una vez la ven, ahora sí síganla y para un lado, cuando la unen, ya van subiendo. Esa es la técnica para encontrarlas. ¿Entendido? Ese es el drenaje venoso superficial y profundo del miembro inferior. Ahora sí, si aquí venía la femoral, ahora cuando pasa el ligamento inguinal cambia de nombre. ¿Y cómo se llama? Ilíaca externa. Y acá la ilíaca interna. Y forman la ilíaca común. Y la unión de las ilíacas comunes forman la cava inferior. ¿Entendido? Obviamente esa cava inferior va recibiendo unas lumbares, va recibiendo
cava inferior va dirigida más hacia el lado derecho, porque por el lado izquierdo baja la arteria. A este nivel abdominal, por aquí baja la arteria, y aquí sube la vena. Como van en el fondo, ya casi que pegado a las vértebras, eso es lo que hacían los samuráis cuando perdían el honor, cogían su katana. ¿Qué estaban haciendo? Cortando los dos vasos sanguíneos más grandes, y en menos de 30 segundos ya no estaban. Porque es que son unos troncos arterial y venoso enormes. El solo hecho que toque la boca, así sea un poquito, ya no sos. Porque es que es un tronco muy grueso. ¿Ustedes se han dado cuenta? El hecho que toque un pedacito, con suerte llegan al hospital. Tiene que estar ahí en la puerta del hospital y ahí que lo lleguen a hacer de una. Pero realmente cuando eso sucede no alcanzan a llegar. ¿Entendido? Preguntas sobre venas. ¿Qué le hace falta aquí para completar? Que ya lo vimos. Sistema ácidos. Y vena porta. Que la vena porta recoge todo los sistemas digestivo y lo lleva al hígado. ¿Dónde está esa vena porta? ¿Entendido? El sistema ácido ya lo vimos en la primera oportunidad. ¿En qué lado está la vena porta? La vena porta está en el hilio hepático. Es decir, busca el hígado y el hígado tiene un hilio que es por donde llega la arteria, baja el conducto colédoco y ahí se la vena porta. Entonces busca el hilio hepático. ¿Listo? Miren aquí. ¿Por qué pusieron eso en el parcial si no lo habíamos visto? Dime, escucho. ¿Por qué nos pusieron eso si no lo habíamos visto? ¿La vena porta? Sí. ¿Pero ya había visto digestivo? No. Tres preguntas de eso. Y eso no lo habíamos visto. Yo ni las había. Creo que las hizo Martín, porque Yo ni. Y ese tema no lo habíamos visto.